Hola, buen día. Mi nombre es Marlene Martín Rico. En esta clase de interrogatorio y contrainterrogatorio vamos a hacer una simulación el día de hoy de lo que es interrogar a un testigo. Entonces, primero quiero hablar sobre el contexto en el que voy a basar las preguntas que he ya preparado previamente. Sin embargo, ya lo hemos platicado, que hay un contexto donde a veces no nos contestan tal y como queremos o como lo tenemos planteado, entonces hay que hacer un poquito ahí de cambiar la estrategia de momento. Pero bueno, en este caso, como no tengo al testigo, no tengo qué me va a responder, voy a ir diciendo un poco cuál es la pretensión que yo esperaría que el testigo me responda, y para poder como observar cuál es la teoría del caso que voy a manejar, y sobre todo que se entienda que para mí es muy importante que se observe el procedimiento con perspectiva de género y que se lleven todas estas herramientas que ya nos da, ¿no?, la perspectiva de género, para poder visibilizar el nivel de afectación y de riesgo que realmente tiene la víctima. Entonces, voy a hablar sobre la pericial en trabajo social, pericial que me parece que es sumamente importante. Sin embargo, en la carpeta de investigación se queda corta, y lo que yo voy a pretender con este interrogatorio es incorporar datos de prueba, ¿no? Es decir, ampliar esa pericial en trabajo social para que el juez tenga la visión completa desde la perspectiva de género y cómo es que esta afecta. Entonces, un poco voy a empezar, y ya al final voy a concluir con otro cierre. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a interrogar a la perita Claudia Malpica Vázquez, yo como defensora de la víctima, y la pericial a la que nos vamos a referir es la pericial en trabajo social. Y los temas del interrogatorio tienen básicamente que ver con el contexto. Entonces, bueno, muy buen día, perita. Qué gusto tenerla aquí. Y pues bueno, voy a empezar con el interrogatorio, perdón. Y ahora vamos a hablar, a preguntarle a la perita si usted fue quien entregó la pericial que se encuentra inserta en la carpeta de investigación, ¿sí o no? Sí. ¿Usted elaboró esa pericial? Sí. Es decir, que usted entrevistó directamente a la víctima y recuerda esa entrevista, que usted entrevistó directamente a la víctima. Sí. ¿Qué recuerda de esa entrevista? ¿Qué es lo que más recuerda de esa entrevista? Pretendería que ella me dijera, bueno, ella estaba en una situación muy vulnerable, ¿no? Tenía mucho miedo, estaba muy enojada, alguna cosa así. Muy bien. Entonces, que diga la perita cuál es la diferencia. Si usted ya conoce el caso, ¿conoce cuál es la diferencia de edad entre el imputado y la víctima? Sí, ¿no? Hay una diferencia aproximadamente de 10 años, no, 13 años, ¿no? Entonces, ¿ok? Cuando la víctima tiene su primer acercamiento con el agresor, ¿qué edad tendría ella? De la narrativa de los hechos. Pues ella tenía 13 años. Es decir, que la víctima fue madre, ¿no? Tiene una hija del agresor, ¿sí? La tiene, ¿no? ¿Ok? ¿A qué edad fue madre la víctima de esa menor? A tal edad. Correcto. Que diga la perita qué implica esta disparidad de edad para la víctima, sobre la víctima. Y entonces, bueno, pues yo ya esperaría que ella me contestara que esta disparidad trae consigo una asimetría de poder de facto, ya que si bien la edad o la diferencia de edad
es mayor a 10 años, que es un rango promedio en donde se empieza a ejercer las otras violencias. Entonces, la otra cosa que tenemos que observar es que cuando ella tenía 13 años, siendo una adolescente, una niña prácticamente, él teniendo aproximadamente 26 años, utiliza ese poder para poder traer a la víctima. No solo eso, la embaraza. Y entonces aquí es muy importante que se pudiera tasar esto, porque la víctima desde ese momento queda en una vulnerabilidad absoluta. Es decir, una niña teniendo a otra niña criando, ¿no?, sometida por un adulto que infringe violencia sistemática contra esta niña, ¿no?, que hoy se presenta en la carpeta de investigación con 19 años de edad y con una hija que ella sostiene, que tiene 3 años, ¿no? Entonces, un poco ese es el contexto que yo esperaría que la perita lograra articular para poder ampliar el dictamen. Y una vez que se diera eso, bueno, pues se reconocería esta posición asimétrica. Entonces, yo ya ahí, ¿no?, dependiendo de la interacción de la perita, yo le pediría, amplíeme por favor esto, ¿no? Amplíeme qué implica el contexto de asimetría de poder, amplíeme qué implica para el trabajo social el tema incluso de asimetría económica, ¿no?, que es otra cuestión que debe de medir el trabajo social, y explíqueme qué implica el contexto de violencia sistemática que vive ella o que ha vivido ella durante todos estos años con su agresor, ¿sí? Pero bueno, eso va a depender mucho de la interacción que se dé entre la perita y la suscrita. Y bueno, la otra sería que diga la perita, observamos, ¿no?, si me permiten, el material de apoyo para que la perita vea. Entonces se le presenta el material de apoyo, que la perita vea que en su dictamen ella determina que considera un riesgo medio y da 2 parámetros, medio y bajo. Y dice, dentro de estos parámetros, aquí lo dice claramente, el riesgo es medio. Ella lo califica. Perita, usted califica el riesgo como medio. ¿Me puede decir por qué califica el riesgo como medio y no como alto? Porque además usted habla dentro de su pericial que la víctima se debe proteger su integridad emocional y física. Entonces, ¿por qué no estamos considerando el riesgo alto? Ajá. Y yo ahí esperaría que la perita me responda, porque el agresor está detenido. Y al estar detenido el agresor, no hay riesgo de que a ella le haga algo él. Incluso el riesgo se mediría de medio abajo. Sin embargo, como ella refiere que ella ha recibido amenazas por parte de otras personas enviadas por el agresor, el riesgo se determina como medio. Pero es un riesgo que ya no depende del ejercicio directo del agresor, sino que visibiliza la forma expandida de violencia, de cómo ha generado este impacto en la víctima. ¿Sí? Es decir, cuáles son los mecanismos que el agresor ha utilizado para seguir sometiendo a la víctima, para seguir ejerciendo poder y control sobre ella, y bueno, como una actitud machista dentro del sistema. Entonces ya yo esperaría que ahí la perita pudiera tener esta expertise para poder ampliar más esta dinámica, ¿sí? Y que tiene que ver necesariamente con los hechos, que sí está en el dictamen. Y y bueno, ahorita voy a cerrar con eso, porque sí se pueden incorporar estas preguntas. Entonces, bueno, la última pregunta sería, correcto, entonces usted, perita, considera que, ¿cómo consideraría usted que implicaría en la vida de la víctima
el cambio de situación jurídica del imputado al que ahora tiene. Digamos que lo cambien a libertad. Entonces yo esperaría que ella dijera sí, definitivamente, una vez que el señor salga, ¿no? El entorno se va a complicar para ella va a requerir de medidas de protección mucho más fuertes, y sí hay un riesgo muy grande, ¿no? Entonces que lo planteara desde el contexto sociocultural también, porque también el peritaje, bueno, y ya con esto yo daría por concluido el interrogatorio que se presenta a la perita en trabajo social. Entonces, un poco el contexto, ahora sí para cerrar, un poco el contexto del interrogatorio que yo presentaría sería para poder ampliar la carpeta de investigación porque me queda corta, repito. Y número 2, sí se pueden incorporar porque dentro de la pericial está toda la narrativa que hace la víctima. Entonces, al encontrarse dentro de la pericial esa narrativa, es viable poder realizar estas preguntas porque sí tienen relación con la pericial, con el desahogo de la pericial por lo menos. Entonces, pero cuando encontramos estas periciales tan escuetas, sin mayores datos, sin mayores elementos de precisión, sin este análisis, sin este enfoque de género, sin esta cuestión donde nos provoca, ¿no? También muchísima indignación que el trabajo no esté bien realizado, porque esa pericial, aunque tiene mucho contexto, no tiene elementos de perspectiva de género. Y es muy importante que cuando sean víctimas de violencia familiar, víctimas de violencia de género, incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en todos los casos en donde exista una mujer, se debe juzgar con perspectiva de género. Entonces, es muy importante ir incorporando estos mecanismos para la defensa de los derechos de las mujeres. Porque si no lo observamos desde ese lugar, pues, ¿quién se dio cuenta de la edad, no? Para empezar, ¿quién se dio cuenta de la edad, de la disparidad de edad que tenían? Entonces, bueno, pues voy a concluir aquí mi presentación, voy a concluir este video y pues agradecer mucho y espero que esto pueda ayudar o abonar un poco a esta labor jurídica. Gracias.